contento aquí en la casa de Dios? ¿Siente usted que aquí hay algo amable, algo dulce? ¿Sabe? Eso no solamente lo siente usted, eso lo han sentido de generación en generación. ¿Cuántos han alabado y glorificado a Dios? En el tiempo en que nuestros hermanos antiguos, los del Viejo Testamento, son mis hermanos. Moisés, Elías, Jacob, todos ellos son mis hermanos. Yo los voy a ver un día cuando estemos allá. Pero ellos alababan y adoraban a Dios tal como nosotros, en situaciones también difíciles. Aquí hay un salmo que lo escribió un salmista y lo mandó a Coré, el hijo de Aarón, y habla sobre el atrio que ellos tenían para alabar a Dios. Es que la casa de Dios, el lugar donde se alaba a Dios, es tan amable. Y este salmo me encanta porque el salmista expresa el deseo de estar siempre en los atrios, en la casa de Jehová, y el deseo siempre de alabarle. El salmista, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Él se había fijado en todos los detalles del atrio donde se adoraba a Dios. Aleluya. Él vio los detalles más mínimos. Él vio como allí venía la golondrina y hacía nido, criaba sus polluelos. Y este salmo es un derramamiento de gratitud a Dios por el lugar donde se alaba. Y yo creo que en cada uno de nosotros debe haber un rinconcito de gratitud para el lugar donde alabamos y adoramos a Dios. Dale un aplauso al Señor. El salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa para sí, y la golondrina nido donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Te alabarán perpetuamente todos los que moran en tus atrios, en tu casa. Usted está viviendo aquí, ¿verdad? Entonces usted va a alabar perpetuamente, para siempre. Me imagino esa alabanza ya en la presencia del Rey, junto a este salmista, junto a Jacob, junto a Elías, junto a Abraham. ¿Se imagina usted? A veces me pongo a meditar en estas cosas y me lleno de un gozo tan grande y un deseo tan inmenso de poder estar ya en esas moradas. Si esta morada terrenal, este atrio que tenemos, nos es amable, cuánto más el que nos espera. Dale un aplauso a Jehová por los atrios que nos esperan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero ir a la palabra de Dios en esta tarde. Los músicos estaban esperando que yo cantara. ¿Era así? Si quiere cantamos un himno o algo. Vamos a dejar a Adrián que nos cante algo. Algo que nos comunique, Señor, tu Espíritu Santo, tu poder, tu gracia. Y hoy lo necesitamos en esta tarde. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. Te alabarán, todas las naciones te alabarán tu nombre. Porque el único merecedor de alabanza eres tú. Oh Rey, mío de Dios mío. Aleluya. Sigue alabanza en esta tarde. Alabanza y alabanza.
perdón, sentado, estaba de pie. Póngase sentado, póngase cómodo, pero no deje de alabar a Dios en tu corazón. Y rápidamente pues les invito a buscar en el libro según Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo número 11, aleluya, del Evangelio según Mateo, capítulo 11. Vamos a ir rapidito al verso 28. Vamos a leer 4 versículos en esta tarde de la palabra de Dios en la cual estaremos ministrando. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Puedes sentarte, amado hermano. Alabanza a Dios. Aquí nos encontramos a Jesús, el propio Jesús, hablando y dando, yo diría, una enseñanza, haciendo un llamamiento y dando una disertación de sabiduría para todo ser humano que le escuche. Aquí puede ser bendecido por esta palabra el que camina con Jesús, pero también puede ser bendecido aquel que ha rechazado a Jesús por tiempo en su vida, porque esta palabra declara unas cuantas verdades y declara unas cuantas razones por las cuales toda persona, todo ser humano debe venir a Jesús. Jesús empieza aquí no dando una explicación muy grande. En 2 palabras, Él resume la condición de cada persona. En 2 palabras. Mire, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Estas 2 palabras apuntan, declaran la condición de todo ser humano. Livianamente por allí a veces hemos escuchado personas que responden esta palabra y llaman a los trabajados, aquellos que están trabajando al sol, que están fatigados de tanto trabajo. No es ese el trabajo a que se refiere Jesús, y bajo el contexto en que se encuentra es un error decir que los trabajados son aquellos que tienen que dedicar muchas horas al trabajo, son aquellos que tienen que sudar, son aquellos que tienen... No, Jesús no se está refiriendo a eso. Y cuando dice los cargados, algunos piensan que son personas que tienen que llevar muchas cargas físicas, pero no es tampoco estas cargas a las que se refiere Jesús. ¿Sabe usted, amado hermano, que toda persona en este mundo que no tiene a Jesús en su vida, podemos decir que es una persona trabajada? Y usted me dirá ahora: no, porque yo conozco vagos que no trabajan. ¿Sabe? Ese vago es un hombre trabajado, porque piensa que por esa actitud va a resolver sus problemas. Y lejos de resolver sus problemas, todos sabemos que el que no trabaja, dice la Biblia, no coma. Es un mandato divino, y el que desobedezca, aleluya, el mandato de Dios de trabajar, está contra la palabra de Dios. El propio apóstol Pablo, ya en su sabiduría, en el libro de los Tesalonicenses, dice: trabajad, aleluya, como yo os he enseñado, que con el sudor, aleluya, comáis el pan, no de balde, no de nadie, sino con vuestro sudor. Es honroso al hombre trabajar. Para Dios le agrada el hombre que trabaja. Dale un aplauso fuerte al Señor. El hombre que es estimado por Dios es aquel que trabaja. Dios nunca llamó a hombres que tuviesen sin trabajar. Eliseo era bueyero.
Y pudieran, aún, todos eran hombres de trabajo. Hombres que cumplían lo que Dios había establecido. Que desde que el hombre pecó por el primer Adán, Dios dijo: comerás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Ahora, ¿a qué trabajo se refiere el Señor? Mira, amado hermano, para entender un poquito al Señor, yo quiero llevarte a ti a lo que es la esencia del carácter de cada persona, y también referirte a lo que es la esencia del carácter cristiano, del carácter de un hijo de Dios. Es tan importante el carácter que Jesús lo hace mención aquí en esta misma porción. Usted verá, mire, vamos a ir por parte. Y para que usted entienda la esencia, ¿qué es la esencia? Yo le puse aquí un significado, pueden haber otro significado. Yo le di un significado. La esencia es el conjunto de características permanentes e invariables. Si varían, ya no es esencia y no caracterizan. Pero si son que no varían, características invariables que determinan, esas características determinan a un ser o a una persona o a una cosa. Esas características identifican a una persona. Ahora, hay características en el hombre sin Dios que se identifica. Usted no nada más de ver las características de una persona, usted sabe si es un cristiano o no. Aleluya, gloria a Dios. Una persona que no tiene a Cristo no tiene necesidad de que le diga a usted que él no cree en Cristo. Por sus características usted va a darse cuenta que es una persona que está alejada de Cristo. Así también una persona que honra a Cristo, que es cristiano verdadero, no tiene que decirle a usted que él es cristiano. Usted va a conocerle, nada más de tratar con él, usted va a saber que es cristiano. ¿Por qué? Por esas características esenciales y no variables. O sea, por la esencia de su carácter. Aleluya, gloria a Dios. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. El perfume, usted conoce el tipo de perfume, nada más de olerlo, usted dice, este es tal perfume. ¿Por qué? Por la esencia del olor. Es inigualable y no varía. Si no tiene ese olor, usted dice, no, no, a mí tú no me engañas. Este no es el perfume. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando tú lo hueles, este es el perfume. La esencia identifica. Ahora, ¿con qué se identifican las personas en este mundo? Con su carácter. Las personas en este mundo se caracterizan por el carácter. Un carácter trabajado y cansado. Por eso dice el Señor, todos los que están trabajados y cansados. Está haciendo Jesús un llamamiento. ¿Por qué están trabajados? Y podemos decir que están trabajados porque el hombre lleva años, más de 2000 años después que vino Cristo, trabajando por sí solo, esforzándose por sí solo para resolver sus problemas. Problemas de toda índole. Resolver los problemas familiares, resolver los problemas sociales que les rodean, resolver los problemas personales de él. Y por lo regular, siempre, casi siempre, no logran lo que desean. Todo esto crea en el ser humano lo que hoy le llama la psicología estrés. Pero en tiempo de Jesús no se le llamaba estrés, sino se le llamaba cargas. Está cargado. Es lo mismo que decir está estresado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la característica de las personas que no tienen a Dios hoy en el mundo? Están estresados.
Están cargados, usted lo ve dislocado, tratando de hacer y resolver sus propios problemas. ¿Y qué es lo que se crea? Muchos más problemas. Porque la única solución de los problemas es Jesús. Es por eso que Jesús dice: todos los que están trabajados y cargados. Y yo digo que esa es una invitación de Jesús al ser humano, al mundo. Amén, aleluya. Venid a mí. Venid a mí. Es un llamado de Jesús. Vengan a mí. Y el que quiera pruebe. Lo que hemos probado, hemos encontrado. Venid a mí. Y yo os haré descansar. En otras palabras. Y yo les voy a quitar a ustedes ese estrés, esas cargas que ustedes tienen. Es lo que quiere decir Jesús aquí. Bendito sea Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para hacernos descansar, Él tiene que cambiar el carácter que traemos del mundo. Ese carácter que hemos formado, un carácter que los que predicamos le llamamos un carácter pecaminoso. Pero yo estoy hablando a personas que no conocen lo que es pecado, y les voy a decir que el mundo tiene diversidad de carácter. Se llama el carácter sanguíneo, el carácter flemático, o sea, pero todos esos caracteres son parecidos, son idénticos, son caracteres del hombre sin Dios. Esos caracteres son los que lo llevan a ser personas trabajadas y cargadas. Pero para quitar las cargas, cuando vienen a Jesús, Jesús lo que hace es cambiarle el carácter. Aleluya. Un cambio de carácter cambia todas las cosas. Alabado sea Dios. Mira, amado hermano, la identidad o esencia personal, sea una persona agresiva. No es que nació agresivo. Usted ha visto un niño nacer y agredir a la madre. No. Usted ha visto un niño en sus primeros años de vida tratar de matar a alguien. No. ¿Por qué llegó a ser después un criminal? Porque las circunstancias de vivir sin Dios le fueron formando un carácter, una característica personal que lo llevó a ser agresivo, lo llevó a ser mal hablado, otros déspotas. O sea, pero no es que la persona nació con el carácter malo. El mundo no tiene el carácter porque el mundo nació con esas cosas. El mundo lo ha ido acogiendo por haber vivido sin Dios. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir en conclusión? El mundo tiene, todo el mundo, las personas que no tienen a Cristo tienen deteriorado su carácter. Por más, vamos a decir, profesional que sea, tiene deformado su carácter. Yo conozco científicos, yo conozco buenos doctores, yo conozco buenos ingenieros, pero su carácter está deformado, deteriorado. Esos científicos, esos ingenieros, por lo regular tienen más carga, más estrés que usted y que yo. Bueno, yo no tengo ninguno, ni usted tampoco. Estoy diciendo de aquellos que no son científicos o no son doctores. Porque el estrés lo produce la personalidad y el carácter de la persona. Entonces, el carácter está deteriorado. Ahora, hay razones principales o fundamentales que podríamos enumerar muchas, pero yo quiero enumerar algunas nada más en esta tarde, de esas razones que han deteriorado el carácter del ser humano. Son conflictos o razones por las cuales se deteriora el carácter. Una razón o un conflicto que deteriora el carácter es los fracasos. Todos sabemos que el que no tiene a Cristo se lanza a hacer cosas y por lo regular fracasa. Esos fracasos traen semillas de muchas índoles al carácter de esa persona. Una persona que fracasa después está frustrado, otra desalentado. Hay muchas. Y se le va deteriorando el carácter. Otro conflicto son las desilusiones y ansiedades. Por lo regular el ser humano siempre ansía
lograr algo, tener. Vive en un estado de ansiedad. Y por lo regular, al final se desilusiona porque no alcanza lo que quiere. Se ve impotente. Y esto le va creando amargura, le va creando otras cosas que es a lo que llama Jesús cargas, los estrés. Resentimientos. O sea, se resiente por la relación entre personas, crea a veces fricciones. Con Dios nos da la sabiduría para sabernos relacionar, pero sin Dios no hay sabiduría. Y se llegan a conflictos, se llega a resentimiento. Y si por lo regular, que el que no tiene a Dios no tiene un espíritu perdonador, ya no perdona. Me resentí contigo, te tengo, yo ya te perdono, pero no te olvido. Eso es una carga, eso es un estrés, es una enfermedad del ser humano. Las deudas. Aleluya. Pero usted dirá, pero si yo no tengo deuda, pero las personas que no tienen a Cristo caen en deudas. ¿Por qué? Porque le falta la sabiduría. Camina como ciego en este mundo y cae en deudas. Muchos de ustedes han conocido personas que se han endeudado, que al final no pueden pagar las deudas y han tomado la triste y amarga decisión de quitarse la vida por las deudas. Las deudas deforman el carácter. Una persona endeudada no puede ser una persona alegre. No puede tener gozo. Imagínate tú. Se acuesta en la noche y cuando quiere dormir se despierta pensando que al que le debe su deudor le va a ir mañana a pedir el dinero. No puede dormir por la deuda. Pero Dios diseñó al ser humano para que tuviese deuda. Dios enseña a no tener deudas. ¿Cuánto alaba la grandeza de Dios? Bendito sea Dios. Pero todos los que no tienen a Jesús caen en uno o en otro conflicto de esto. Otro conflicto son daños materiales y humanos. La falta de sabiduría, la falta de relación con el Señor lo lleva a tomar decisiones que muchas veces causan daños materiales en contra de ellos y a veces en contra de otros. Pero muchas veces traen daños hasta humanos. Una mala decisión sin Dios de ir a una fiesta, pasarme de trago, salir en mi carro, chocar y matar a un inocente. Gloria a Dios. Eso es de un carácter sin Dios. O sea, un carácter formado sin el Creador. Aleluya. ¿Y usted cree que después esa persona, esa carga de haber matado a un ser humano, le podrá dejar vivir en paz? A no ser que venga Cristo y Cristo haga una sanidad. Porque muchas veces pensamos que Cristo sana solamente la enfermedad física. Cristo sana la enfermedad del alma. Ven a Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo quita la ansiedad, Cristo quita el estrés. No importa lo que hayas pasado. Daños materiales y humanos. Controversias de opiniones. En el mundo todo el mundo tiene su propia opinión, pero existe o debiera existir una sola opinión, la verdadera. Pero como existen varios, hay controversia. Esas controversias llevan a enemistades, pleitos y contiendas. No solamente entre uno y dos, sino entre grupos sociales. Y más allá, entre naciones. ¿Por qué la guerra? Diversidad de opiniones. Y otra que ya la mencioné, enemistades y contiendas muchas veces salen de la nada. Las enemistades salen de la nada. Simplemente porque me cayó mal, no sé, lo vi, me cayó mal. Ustedes, yo le preguntaba, ¿pero por qué tú no te llevas? No, me cayó mal, pero ¿te hizo algo? No me ha hecho nada, pero no sé, hay algo en él que no me cae bien. Aleluya, gloria a Dios. Son personas trabajadas y cargadas. A ellas, a todas, al mundo. Jesús le dice, venid a mí y yo os haré descansar.
Alabado sea Dios, aleluya. Ahora aquí Jesús, en pocas palabras, le dice cómo le va a quitar el estrés, cómo le va a sanar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Fíjate cómo Jesús habla, poquito, pero usted interioriza con Jesús y Jesús te va diciendo. Dice, venid a mí todos trabajan y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Vamos a detenernos. No solamente venir a Jesús, es llevar el yugo. Para los que no conocen yugo, en tiempo de Jesús se llamaba yugo y todavía se llama, en algunos países todavía que no se ha tecnificado totalmente, los bueyes, los toros se doman y son los que se cogen para arar la tierra, para preparar, para arrastrar cargas. Y para ello uno solo no puede. A veces que hay que formar una yunta, 2 yuntas, 3 yuntas, 4 yuntas de bueyes para arar las carretas o para arar con arados muy pesados. Ahora, ¿de dónde salieron esos bueyes? De los toros. Pero ¿qué hubo que hacer con los toros? Cambiar a los toros. Los toros son agresivos. Ustedes ven cómo hacen así con los pies. Y cuando se enfurecen los toros, le van arriba a la gente. Pero hay que hacer de ellos animales mansos. ¿Sabe que nosotros el carácter nos va haciendo? Yo creo que nosotros tenemos un toro dentro cuando no tenemos Jesús. Y el toro va creciendo. Así es. Santo Dios. Es tremendo eso. Aleluya. Pero Jesús dijo, llevad mi yugo. En otras palabras, Jesús le dijo, ven, enyúntate conmigo. El yugo nunca fue hecho para un solo toro, porque tenía otro nombre. Estuve buscándolo, pero no me acuerdo. El yugo era para enyugar, para unir dos. De madera se hacía. Todavía se hace de madera. Y entonces con soga se amarra al toro, un tajo. A los dos. ¿Sabe? Yo domé toros. Ahí está mi esposa. Yo fui domador de toros. Yo fui bueyero. Yo trabajé con bueyes. Y una de las maneras que encontré más fácil de domar a un toro fue enyugarlo a uno que ya estuviera domadito, que estuviera manso. Entonces cuando yo lo domaba, el que sabía obedecía y hacía, y el otro quería tirar para el otro lado, pero cuando tiraba para el otro lado, yo le decía fulano y lo tocaba con la garrocha y él sabía que estaba mal, pero al otro veía que no le decía nada y al otro no le daba garrocha. Entonces el toro aprende y dice, me voy a guiar por este, y empezaba a guiarse por el otro. Sabía que no se guiaba por el otro, nunca se recibía garrocha. Bendito sea Dios. El mundo te vive dando sinsabores, desalientos, problemas. Pero cuando tú te enyugas a Jesús y haces lo que Jesús hace, se acabaron los sinsabores, se acabaron los problemas. Jesús es el solucionador por excelencia de todo problema, hermano. Alabado sea Dios. Dice, venid a mí, todo lo que debe trabajar cargado, y os haré descansar. Llevad mi yugo. Lo primero que manda Jesús es a que te unas a Él. Únete a Jesús. Ahora, no es para que te unas y ya. No, mira lo que te sigue diciendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo sana Jesús? Únete a Él, pero no para que te diga, no, yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, yo estoy unido a Jesús. No, es para que aprendas de Jesús. Aprender de Jesús, amado hermano. Y ahora, ¿qué tú vas a aprender de Jesús? Vas a aprender muchas cosas, pero hay 2 cosas que te van a moldear tu carácter y te van a identificar donde quiera que tú estés. Tú necesitas ser identificado como cristiano. Hay 2 cosas que te van a identificar y Jesús la menciona aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya.
Dos cosas nada más tienes que aprender de eso. Amén, aleluya. ¿Cómo dije? Manso y humilde. ¿Y qué? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Aleluya! Vas a encontrar descanso espiritual, se van a acabar los estrés, vas a dormir bien. Pero tienes que aprender dos cosas: a ser manso y humilde de corazón. Yo quiero ponerte a ti, amado hermano, un ejemplo porque Dios siempre enseñó por su palabra a ser manso y humilde. Son la esencia. O sea, así como el perfume, usted lo identifica por la esencia. El cristiano, usted lo identifica por la esencia. La esencia del cristiano no es porque Dios lo respalda con milagros, con prodigios y con señales. La señal del cristiano está en que sea humilde y manso de corazón. Bendito sea Dios. La esencia del cristiano no está porque predique bonito y porque lleva un mensaje y porque se vista bonito. La esencia del cristiano está en que sea manso y humilde de corazón. El ser manso y humilde no quiere decir que usted sea un bobo. El manso y humilde de corazón es aquel que señala el problema de frente. Aleluya. Es aquel que corrige los errores. Aleluya. Es aquel que no me voy a meter en eso. Ese no es manso ni es humilde. Ese es un cobarde. Y el reino de los cielos se ha hecho fuerte. Bendito sea Dios. El cristiano habla la palabra de Dios y enseña la verdad, aunque le cueste la vida. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Con la esencia del cristiano: manso y humilde de corazón. Yo quiero ponerle a ustedes un ejemplo. Antes de que Cristo viniera, ya Dios había enseñado a su pueblo. Habían profetas entre su pueblo, gente que eran mansos y humildes. Pudiera poner muchos ejemplos, pero voy a poner solamente un ejemplo de un profeta. Profeta Natán confrontó al rey David. Amado hermano, miren qué lindo. David comete un pecado que era para repudiar a David. David se aprovecha de que el esposo estuviese en la batalla. La mujer estaba sola y él se aprovechó de eso y la tomó para sí. Qué vergonzoso, ¿verdad? Un rey, alguien que obedeciendo al rey le era fiel en el campo de batalla. Ahora el rey tomaba lo más preciado de su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había que confrontar a David. Pero ¿quién lo iba a confrontar? Había que buscar un profeta manso y humilde de corazón. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y Dios se le revela a Natán y le dice lo que había hecho David. Y ahora él debía confrontar a David. Gloria a Dios. ¿Usted cree que él fue como lo hacen las personas del mundo sin mansedumbre? Una persona del mundo sin mansedumbre o un cristiano sin mansedumbre hubiera ido: oye, hey, yo vengo aquí porque parece mentira lo que tú has hecho, chico. ¿Cómo es posible que tú, ahora que estaba allá Urias y tú hayas tomado a su esposa? Eso es vergonzoso como rey. Aleluya, gloria a Dios. Era la verdad. Ahora te voy a decir algo. Dios da sabiduría. Amén. La verdad se pueden decir de muchas formas. Aleluya. Formas que no hieran. Aleluya. ¿Con qué? Con la mansedumbre. Un cristiano no hiere. Aleluya. Aunque tú sientes que te toca lo que te duele, pero tú no te sientes herido. Oh, dale un aplauso al Señor. Ya tú estás aprendiendo qué es ser manso. No tolera el mal, enfrenta el mal, pero lo enfrenta con sabiduría. Dice: yo os mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes. Pero tienes que primero aprender de Jesús, llevar su yugo y ser manso y humilde de corazón. Y llega Natán y le dice: rey, mira, yo vengo porque
Había uno que tenía una sola ovejita. Y él la quería tanto a esa ovejita. Sin embargo, había otro criador de ovejas que tenía muchas ovejas. Tenía las que él quisiera. Pero se enteró que venía una visita a él. Y él, en vez de tomar una de las tantas que tenía, fue y tomó la única que tenía aquel pobre criador. Lo dejó sin oveja. David dijo: ese hombre, el que hizo tal cosa, debe morir. Gloria a Dios, aleluya. Natán le dijo: el que hizo tal cosa fuiste tú. David entendió. Dios le hizo entender. Cayó de rodillas y se humilló. Tuvo varios días de ayuno, humillado. Una verdad dicha con mansedumbre. Gloria a Dios, aleluya. Ser manso no es ser tonto y no es dejar pasar las cosas por alto. Aleluya. Es tener sabiduría para enfrentar y decir la verdad. Gloria a Dios. La verdad es verdad y no cambia por la manera en que tú la digas. La verdad no es verdad porque se diga más alto. La verdad es porque abarca las razones convincentes que hacen entender que es verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Amado hermano, no sé si Dios encontró que al principio de yo caminar con él empecé a practicar algo de mansedumbre. Sé que en el lugar donde vivía, allí habían dos que criaban cerdos. Uno era un hombre mayor, ya de edad, tenía buenos cerdos. Y otro no tenía mucho, era un joven. Era joven, pero no tenía muchos cerdos. En un momento le roban un cerdo, como decimos, una cerdita, era hembra. Le roban una cerdita al anciano que tenía mucho. Y yo voy de visita a casa del anciano y lo veo como frustrado, lo veo como triste. Y él se llamaba Aparicio. Le digo: Aparicio, ¿qué te pasa? Me dice: no me digas nada, Armelio, que anoche me robaron una cochinata que tenía yo bonita, que la tenía para cría. Me la llevaron, me la mataron allí, mira, y me la llevaron. Me dijo: pero si yo encuentro al que me hizo eso, lo voy a matar. Ese es el mundo sin Dios, la venganza. Tenía un carácter deformado también. Cuando me dice esto, le digo: ¿y te has puesto a pensar que a lo mejor el que tomó la cerda era un padre de familia y se vio necesitado para darle comida a sus hijos? Me dijo: bueno, si fuera así, me la pide y yo se la doy, chico. Usted ve cómo lo vamos entendiendo. Ve cómo el mundo se pudiera entender si conociera la sabiduría de Dios. Entonces le dije: pero mira, dile a Dios que perdone a ese. Te la llevó, pero a lo mejor Dios te va a suplir por otra vía. Y a lo mejor a ese hombre le va a hacer de bien, va a darle comida a algún hijo. Dale gracias a Dios, perdona al que te robó eso. Me dijo: tú dices eso porque tú eres cristiano. La esencia del cristiano. La esencia. El que no es del mundo sabe que tú eres cristiano. El que no es cristiano sabe que tú eres cristiano. Le dije: pero no importa si yo soy cristiano o no, Aparicio. Lo que importa es lo que te estoy diciendo. ¿Es verdad o no? Me dijo: bueno, eso sí. Dije: Señor, tú has escuchado. Él no es malo. Él tiene su deformación. Fui para la casa y oré. Estuve orando. Me acosté orando, amado hermano, orando por aquello. En la noche, yo empiezo a soñar. Y veo la casa Aparicio. Veo un hombre que entra al corral de los cerdos. Estaba de espalda, yo no lo conocía. Entró, estuvo buscando y sacó un palo que estaba como enterrado. Lo sacó y con el palo se fue acercando y le dio un golpe a la puerca aquí. ¡Pah! Y la puerca cayó y él se sacó un cuchillo y la desangró allí. Y cogió la puerca y la tiró. Pero cuando fue a brincar, como que el Señor
me acercó la cámara de la película que me estaba mostrando y me mostró la cara de quién era. Mi otro vecino. Mire cómo hace Dios cuando usted es manso, lo que es capaz de hacer Dios. Entonces yo llegué y oré al Señor y dije, Señor, si tú me has mostrado eso fue porque fue Rolando, de nombre. Yo puedo decir el nombre porque él está ahí. Él sabe que tú no le vas a dañar ni nada. Y yo dije, Señor, Rolando fue, quiero que tú lo perdones. Señor, mira, no sabemos la necesidad que tuvo, qué sé yo. Pero yo quiero que todo esto se enmiende y todo esto glorifique tu nombre. Aleluya. Empecé a orar. Y llegué y vi a Rolando como si hubiese sido mi hijo. Y llegué y le tiré el brazo por arriba. Estaba todo lleno de estiércol porque estaba trabajando. Estaba maloliente. Pero nosotros los cristianos tenemos que dar amor aunque huela mal. ¡Oh, bendito Dios! Y todo lleno de estiércol ahí, todo eso le di un abrazo. Y le dije, Rolando, tú eres mi hijo. Yo te quiero como si fuera mi hijo. Me dijo, no, yo a ti, pastor, él me decía pastor. Y dije, pero tú sabes que tengo algo que hablar contigo. Dice, no, pues vamos a hablar. Y nos sentamos. Y le dije, tú sabes que anoche soñé un sueño. Dime, mira, en el sueño, el Señor me lleva a casa de Aparicio. Ya empezó a ponerse serio. Digo, Aparicio, tú sabes que tiene buenos puercos, ¿verdad? Me dice, sí, yo he estado por allá. Digo, bueno, pero si no lo sabes, te lo digo, que tiene buenos puercos. Pero entonces, en el sueño, entra un hombre. Por la parte derecha, por la esquina aquella de allá, por la misma esquinita entró el hombre. Porque Dios me relató todo, Dios sabe todo. Mire, hermano, todo lo que usted hace aquí queda grabado ante los ojos de Dios. Aquí hay quien se esconde los ojos de Dios, no se puede esconder nadie. Bendito sea Dios. Digo, mira, brincó por la esquina derecha y tomó un palo que estaba enterrado. Empezó a cambiar, estaba cambiando de color. Y llegó y le dio un golpe y sacó el cuchillo y desangró el puerco y lo tiró para el lado así que le quedaba. No hablaba. Y digo, y cuando hizo así que se viró, vi que mira. Me dijo, llega. Agachó la cabeza y empezó a llorar. Gloria a Dios, aleluya. Me dijo, pastor, perdóneme. Yo hice eso por un mal momento, estaba con necesitaba. Le dije, tú sabes una cosa, si tú hubieras ido a París y le hubieras contado y le hubieras pedido, él te lo hubiera regalado. Me dijo, es verdad. Dije, pero a mí no me tienes que pedir perdón. Pídele perdón a Dios. Porque todos daremos cuentas a Dios de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Por eso el mundo, por eso Cristo está diciendo, venid a mí, antes que tengas que dar cuentas para Él sanarte. Y le dije, Rolando, ve ahora donde Aparicio, pídele perdón y responde lo que tú le dañaste. Aleluya. Dile que Dios te hizo comprender el acto negativo. Fue donde Aparicio llorando, porque después Aparicio me contó. Y me dijo, mira Aparicio, yo vengo aquí primeramente con un temor tremendo porque yo no creo mucho en Dios, pero Dios le reveló a Armelio esto así, y fue verdad. Yo fui y hice todo lo que Armelio me dijo, como yo lo había hecho y todo. O sea que es verdad que... Y yo vengo aquí porque yo estoy arrepentido, yo te pido perdón, yo quiero pagarte la puerca. Y Aparicio dijo, ok, te perdono. Y fue para la casa, él tenía una puerca, una sola. Aparicio tenía muchas, por eso no cogió la de él. Cogió la que tenía muchas. Y vino con la puerca y todo. Y cuando llegó, Aparicio le dijo, no, Rolando, esa es la única que tú tienes. Tú no me debes nada. Llévate tu puerca y que no pase más nunca esto. Y fueron buenos vecinos y fueron buenos amigos. ¡Bendito sea Dios! Ve usted que Dios arregla las cosas mejor que la gente. Mejor que los humanos. Por eso los humanos, todos los seres humanos, debieran de ser un alto en su vida. Y decir, voy a venir a Jesús que me está llamando. Venid a mí. Y yo quitaré esa carga, ese estrés que tiene el mundo. Bendito sea Dios, qué lindo que el mundo se volviera a Dios, ¿verdad? Qué bueno que todos fuéramos sanados de las cargas.
y de los trabajos que pasamos. Hay un ejemplo maravilloso también en la Biblia. Bueno, el primer ejemplo es Jesús. Cómo fue Jesús de manso. Cómo Jesús le dijo las verdades a quien tenía que decirle. Le requirió de frente a quien tenía que requerirle. Pero fue manso. Dice, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió la boca delante de sus tranquiladores. Por amor a ti y por amor a mí, Jesús fue hasta la cruz del Calvario. Fue manso y humilde de corazón. Pero Jesús en estos 2000 años ha enseñado a muchos cristianos a ser mansos y humildes. Y encuentro un ejemplo maravilloso en el apóstol Pablo. Cuánta humildad. Y Pablo transmitió el valor de la mansedumbre y de la humildad. El valor cristiano más grande que tú puedas tener es la mansedumbre y la humildad delante de Él. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ir un rapidito al libro de Éfeso, capítulo 4, amado hermano. Aunque me he extendido un poquito, pero ya estoy terminando, se lo prometo. Dice el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, preso. Es verdad que cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso en la cárcel de Roma. Pero Pablo no se está refiriendo en este momento y en este contexto, cuando usted lo analiza, no se está refiriendo a ese encarcelamiento entre barrotes, porque él se sentía libre aunque estuviera dentro de barrotes. Pablo está diciendo preso. ¿Preso dónde? ¿En la cárcel? No, preso en el Señor, porque Pablo aprendió de Jesús de llevar su yugo. Al llevar su yugo está enyugado, no se puede soltar, está allí enyugado con Jesús. Ese es el secreto del cristiano. Usted llega y viene a Jesús, pero no se vaya nunca de Jesús. Permanezca allí en Jesús. Preso. Pero ahora, no es un preso como los demás presos del mundo que van a una cárcel en contra de su voluntad. Preso, yo estoy preso también en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me conquistó por amor. Cristo nos conquistó por amor. Y nos rendimos a Él. Le dimos nuestra vida a Él. Para estar con Él, estar preso ahí con Él, ser junto con Él. Pero bendita prisión. Dígale que está al lado, bendita prisión. Qué bueno es estar preso con Jesús. Porque entonces nos da la verdadera libertad. Alabado sea Dios. Yo preso en el Señor, os ruego. Mira cómo habla Pablo. Mira, aquí está la mansedumbre. Pablo no dice, yo soy el apóstol, ustedes tienen que obedecerme. La mansedumbre, el amor. Yo os ruego. Yo he oído por ahí, pastor, no, porque yo soy el pastor, aquí ustedes tienen que. Y yo les estoy diciendo que tienen que hacer esto, hay que hacerlo. Ay, qué mal me cae eso. ¿A usted le cae mal? Dile que está a tu lado, a mí me cae mal. Líbrenos Dios de esos pastores. Pablo fue un gran pastor, un gran apóstol, y siempre hablaba así. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a que fuimos llamados? A ser cristianos. ¿Cuál es la esencia del cristiano? Dije. Mansedumbre, humildad y mansedumbre. La vocación a que fuisteis llamados. Con toda, sigue el capítulo, sigue el versículo. Con toda humildad y mansedumbre. Esa es la vocación a que fuimos llamados. Esa es la esencia. Y es un ruego de Pablo, amado hermano, a que andemos conforme a esa vocación con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y aquí está una virtud de un fruto del Espíritu, la paciencia. Qué honroso, qué bueno es poder tener paciencia. El mundo no conoce lo que es la paciencia. El ser humano que vive sin Cristo no sabe lo que es paciencia.
Hay muchos que creen que con la paciencia se demorará más. Y cuando usted pierde la paciencia, las cosas le salen mal y no alcanza lo que usted desea. Pero cuando usted tiene paciencia, el Dios del cielo dice: oh, mi hijo ha aprendido a tener paciencia, yo voy a premiar su paciencia. Y Dios acelera lo que él está esperando. La paciencia acelera el proceso de Dios. Qué bueno es tener paciencia, pero con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros. Aquí hay que soportarse. Aquí no nos puede caer mal nadie. Aquí no podemos estar juzgando a nadie. Aquí esperamos que le demos la palabra y la palabra del Señor le convenza. No quiere usted convencer a nadie. Así es, amén. Ore por su hermano. Pero no es que no viene nunca. Ore por él. No le diga: tú estás mal porque no vas a la iglesia. No le digas eso. Eso no es mansedumbre. Natán no hubiera dicho así. Natán a lo mejor hubiera dicho: tú sabes que conozco a un cristiano que dejó de ir a la iglesia y empezó a pasarle así. Y al final terminó, mira qué fin tan feo. Y se va. Y el que está dice: oye, yo llevo ya unos días sin ir a la iglesia. ¿No me pasará a mí lo mismo? Y corre para acá. Y le dan un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pero no se siente herido, porque viene el hermano y dice: oye, tú hace días que no vienes, tú estás perdido. Porque va a caer eso. ¿O tú no vas a volver nunca? No, hermano, soportados los unos a los otros, con amor y con paciencia. Alabado sea Dios. Finalmente, acá en este capítulo, Pablo hace una disertación de por qué el mundo no tiene estas virtudes y por qué tiene el carácter deformado, por qué no tiene esta esencia tan linda. Mira, dice la nueva vida en Cristo, el verso 17 de ese mismo capítulo, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros del mundo. Como los otros del mundo. Ahora, Pablo dice aquí cómo andan esos otros del mundo. Dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo anda el mundo? Cada uno en la vanidad de su mente. Cada mente es un mundo para ellos. Cada uno hace lo que mejor entiende. Ya no anden así. Nosotros no podemos andar conforme a lo que nosotros a veces pensamos. Tenemos que pensar como piensa Dios. Tenemos que andar como quiere Dios que andemos. Aleluya. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué es lo que hay en el que no tiene a Cristo? Ignorancia. Perdone si usted no ha aceptado a Cristo, que yo le estoy diciendo que es ignorante. No se lo digo yo, mire. Se lo dice Dios. Pero se lo dice con mansedumbre. No para herirte, sino para ayudarte y salvarte a que puedas lograr las virtudes maravillosas en tu vida. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, si son duros de corazón, que llevan 2000 años, y viendo que cada día las cosas van peores, y no quieren entender que están mal. Piensa que todavía están bien. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, uno está entregado a eso, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque si cumpliste lo que Jesús dijo aquí: venid a mí, y viniste a Él, te uniste a Él en ese yugo y aprendiste a ser manso y humilde, ya tú no vas a andar conforme a la vanidad de este mundo. Pero es un buen momento para el que no ha conocido a Cristo, hacer un alto y tomar esta invitación, no de un predicador, sino de Jesucristo mismo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, y hallaréis descansos para vuestras almas. ¿Cuántos han encontrado ya el descanso?
¿Cuántos pueden decir a Jesús gracias por haberme enseñado lo que es la mansedumbre, lo que es la humildad? Gracias, Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie en esta tarde. Aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Aleluya. Aquí tenemos que tener siempre un espíritu perdonador. Aleluya. Y tener la mansedumbre de darle a saber corregir. No es solamente corregir, es saber corregir. Es saber enseñar. Aleluya. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Que siempre esté en nuestra vida, hermanos, la esencia de nuestro carácter. Esa esencia es la mansedumbre y la humildad. Que no falte eso en nuestra vida. Acércate más a Jesús. Aprieta la rienda, las sogas que te unen a Jesús. Únete a ese yugo, sé preso en él y hallarás la libertad verdadera, hallarás descanso para vuestras almas. Bendito sea el Rey de Gloria, alabado seas para siempre, Jesús. Ayúdanos por tu Espíritu, ayúdanos por tu palabra a entender y comprender la necesidad que tenemos, y especialmente el mundo, de poder tener nuestro carácter conforme al tuyo, Jesús, de ser mansos y humildes. Cesarían las guerras, cesarían los conflictos, y habría amor y habría perdón. Sabemos que eso no va a pasar porque tu palabra lo ha declarado, porque el hombre se ha rebelado contra ti. Pero aún así, en tu amor y tu misericordia, visítanos, Señor, y ayúdanos a los que en ti confiamos. Y para ti, mi Dios, sea toda la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo.